Bueno, un placer poderle saludar de nueva cuenta. Esto es Partidero TV y estamos en uno de los momentos más delicados desde que inició la cuarentena por el COVID-19 en todo México. En esta semana se reportan varios registros históricos de contagios y muertes en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Yo soy Alberto Osorio Méndez y le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Le saluda Esperanza Romero y le invitamos a que se quede con nosotros este día con el gusto de saludar y de recibir vía Zoom con estas plataformas que han estado muy en uso y seguirán en uso precisamente por el tema con el que arrancamos, el de la pandemia, a la queridísima Paloma Robles, una periodista freelance muy reconocida, ex colaboradora de la revista Proceso y también de Reporte Índigo. Paloma, ¿qué tal? Gusto saludarte. Esperanza, Alberto, muchísimas gracias por esta invitación. Pues Paloma, conocemos de tus andanzas. Después de que trabajaste un rato con nosotros en Proceso Jalisco, ya desaparecido desafortunadamente, vemos que tú sigues haciendo tus aportes de orden periodístico hacia algunos medios de comunicación, en particular algunos medios que trabajan en la red. ¿Qué haces? ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo estuve fuera del país varios años. Volví hace 3 años, en 2017, después de hacer la maestría en Argentina. Y desde entonces empecé a trabajar de forma pues solidaria con un proyecto de investigación periodística sobre fosas clandestinas en México. Y esa investigación pues dio pie a que abriéramos un pequeño medio que llamamos adondevanlosdesaparecidos.org. Y desde ahí pues yo he seguido pues haciendo pues trabajo periodístico de investigación y de análisis sobre las dinámicas de desaparición en México. Digamos que fijo estoy ahí, y bueno, otras cosillas que de pronto me he puesto a hacer que también son de mi interés, que es como la agenda política del Estado, algunas notas también sobre pues sucesos que han quedado registrados en la memoria muy reciente de nuestro Estado. Eso es. Paloma, recientemente publicas un material que en lo particular llama mucho la atención por el seguimiento que haces de cómo se hace la comunicación social por parte de algunos funcionarios. Y tú das pie al inicio de lo que es el análisis de la forma como el gobernador del estado de Jalisco, el señor Enrique Alfaro Ramírez, está llevando a cabo este proceso de comunicación. Dinos dónde publicas y platícanos qué es lo que aportas en este sentido. Bueno, esta fue una publicación que hice en un medio de Monterrey que se llama contextual.mx. Sí. Ese medio es de excompañeros míos de Reporte Índigo, compas que quedaron también como un poco dislocados del mundo periodístico, pero con ganas de hacer cosas, y bueno, me invitaron ahí y me aceptaron el texto. Además es un medio muy especializado en cosas como de análisis más profundo, de ensayos periodísticos más largos, entonces era un buen espacio. Y bueno, ese material surge también a la luz de, pues, de una beca en la que estuve trabajando el semestre anterior en la Ciudad de México, la beca que ofrece la Universidad Iberoamericana, que se llama Beca Aprende, Prensa y Democracia. Y ahí, bueno, ellos son grandes profesores de periodismo y insisten mucho en el asunto de la narrativa. Entonces, volqué algo que me interesaba decir, que era que estábamos viendo pues una estrategia de comunicación muy perfilada hacia objetivos electorales pues con narrativa, ¿no? Que fue como parte del aporte de la gente del Ibero. Y bueno, no era novedad para mí el hecho de que, o para nadie más bien, el hecho de que la comunicación política de los gobiernos de Alfaro o afines a Alfaro pues ha venido privatizándose, ¿no? Vinculado a por lo menos 3 empresas que tenemos ya muy bien ubicadas, que son Eusen, que son Indatcom y La Covacha, que son los productores de videos, y de cómo esa estrategia de privatización de la comunicación pública también ha traído pues un distanciamiento, ¿no? Con el periodismo local, desdeñándolo, viéndolo como actores no legítimos, sacándonos, digamos, de alguna forma de la jugada de la comunicación, de forma muy perversa, y también pues
con mucho dinero detrás, ¿no? Eso lo vimos desde que Alfaro fue alcalde de Tlajomulco, ¿no? Ya Sí. desde ahí empezaban a formularse como estos grupos de poder. Y bueno, ya como alcalde de Guadalajara, 6 años después, o 7 años después, ya era muy evidente, ya era muy, muy evidente cómo estas empresas pues tenían el monopolio de la comunicación pública y cómo a través, bueno, eso quedó fuera del texto, pero finalmente estas empresas tienen a su gente dentro de la administración pública, pero cobran por fuera, ¿no? Sí. Eso por un lado, y bueno, ya lo de la pandemia fue como muy, a mí me empezó a generar como mucha, ¿cómo decirlo? Como, como una ¿Dudas? desazón, pues, porque finalmente pues no veíamos muy claro, no era un asunto nuevo para todos, pero yo empecé a ver que era como un asunto muy estratégico para la comunicación pública de este gobierno, pensando en que tenían menos de 15 meses y con una calificación muy baja, ¿no? No había aprobación de la gente hacia el gobierno de Alfaro y esta era la oportunidad perfecta para posicionarse en la opinión pública, ya no ni siquiera local, más bien nacional, como un actor, que yo ahí lo menciono, como un actor de relevancia para disputar legitimidad al presidente, ¿no? Que lo Paloma, mismo que un día una cosa dice al día siguiente otra, entonces en ese sentido había chance para entrar, ¿sí? precisamente comienzas el ensayo recordando el resultado de una encuesta de la casa consultora Mitofsky acerca de la popularidad de Enrique Alfaro, como la mayoría pues no le estaba dando mucho peso a lo que hacía y decía el gobernador, con una muy baja aprobación. A partir del discurso y de esta estrategia que detallas tú, ¿le ha funcionado? ¿Dirías tú que puede darle la base para no volverse a desmoronar? Porque hablas de cómo se había desmoronado su imagen. Bueno, sucedió algo muy importante, ¿no? Este análisis yo lo hice desde el día 16 de marzo, que es cuando nos manda el primer confinamiento, hasta el día 4 de mayo. Ahí hice un análisis de 250 tweets que él generó en razón del COVID, que era una comunicación pues exacerbada en relación a otros temas, ¿no? Y justo cuando termina ese análisis es lo que pasa acá en Ixtlahuacán con Giovanni, y yo creo que de ahí se desmorona completamente la estrategia. Digamos, ese análisis no lo tengo todavía terminado, pero sí les puedo decir que hubo un momento en donde la agenda COVID, digamos, la relación que se hacía en función de un escenario que no era el propio, sino más bien el europeo, ¿no? Es un gran problema, hay que tomar medidas. En esa agenda, en ese momento, Alfaro pudo colocarse como un actor de relevancia, y ahora sabemos, por ejemplo, hoy veo que Luis Herrera de Índigo publica, ¿no?, que hay por lo menos 61 millones de pesos comprometidos a contratos de empresas de comunicación en la Ciudad de México, y que reafirman pues esta estrategia de seguirlo posicionando como un actor de relevancia. Les recuerdo, por ejemplo, que por ahí de finales de abril, principios de mayo, o incluso después de ese tuit en donde habla con Dios y nos lo hace saber, tiene entrevistas en la Ciudad de México, en Televisa, en Radio Fórmula, en varios medios de comunicación que le retoman el tema. Pero Y son, perdón que te sí, interrumpa, son dime. entrevistas a modo, que esto es muy Sí, claro. importante rescatarlo. Son entrevistas asépticas, en donde lo primero que se garantiza es que el entrevistador no vaya a cuestionar a el funcionario, al señor Enrique Alfaro. Esto Claro. te lo cuestiono porque es una parte medular de lo que yo pude leer de este análisis que tú haces en cuanto al tipo de Twitter que está lanzando en forma permanente Alfaro junto Sí. con su equipo de comunicación. Sí, claro. Sí, definitivamente, digo, habría que hacer también un análisis de contenido de esas entrevistas. Yo por lo menos tengo ya descargada la entrevista esta última que hizo con Becky Reynoso, en donde se ve de lleno, ¿no? Cómo hay preguntas acomodadas, cómo hay respuestas ensayadas, y bueno, nos habla de que hay un interés en seguir sosteniendo el control, el monopolio de la comunicación, de las crisis y de las no crisis, para posicionarlo como un actor de relevancia. Pero no sé si leyeron también esta semana, o no sé si fue la anterior, un análisis de este politólogo, sociólogo,
Atilano, se me olvidó su nombre. Él decía algo muy interesante, que la fase de colocarlo a él como un actor de relevancia, ya en el contexto de las disputas de política que hay en el país y una derecha que se quiere hacer presente constantemente, pues nos dan para creer que Alfaro es, pues, continuando la narrativa de la lucha, como el telonero, ¿no? El de la primera lucha, de la lucha libre, que son los peores, que son los que nadie quiere ver y llega tarde. Bueno, Alfaro representaría un poco en ese matriz de competencia política ya en el marco nacional, pues sería como el que están ahorita desgastando para seguir reificando, digamos, una necesidad de hacer un cambio político, ¿no? Que representaría, digamos, eso la derecha en este momento. Yo tengo varias cuestiones que comentar, Esperanza. Fabricio Atilano, discúlpeme. Fabricio Atilano, ok. Sí. Esto que tú mencionas a mí me parece sumamente delicado, y más tratándose de una opinión de una persona que ha estado en algunos medios de comunicación muy importantes, como es Proceso en su edición Jalisco, como es Reporte Índigo, y cómo en tu análisis empiezas a observar este asunto de la privatización de la comunicación social, en donde da la impresión de que el gran conglomerado de los medios serios, de los periodistas que formaban las notas en los distintos medios de comunicación, como que empiezan a estorbar, como que ya no son el punto neurálgico para la conformación de las ediciones del día siguiente o de las horas después de que se está transmitiendo, o incluso de la transmisión en vivo, ¿no? Claro. Esperanza, la duda que a mí me brinca es, en realidad, los periodistas, los reporteros, los comunicadores empiezan a sobrar en este contexto, como lo está anotando Paloma Robles. ¿Esperanza? Falta tu audio. Bueno. Ahí está. Abro el micrófono para comentar, Alberto. Siguiendo la charla de Paloma y recordando su publicación en contexto acerca de la estrategia de Enrique Alfaro, yo creo que no podemos dejar de lado algo muy relevante que tiene que ver con su relación con los medios de comunicación y con nosotros los periodistas. Hay un desdén, hay una actitud de decir, yo con mis redes sociales y con mis consultoras consentidas, me basto y sobro para llegar con el mensaje que quiero posicionar entre los jaliscienses. Y para ello está la estrategia que detalla a la perfección Paloma acerca de cómo maneja los videos, incluso las conferencias de prensa, ahora en esta etapa de contingencia por COVID, en donde se usan los medios virtuales como estas plataformas de la que hoy echamos mano, y en donde el video por las casas encuestadoras pues es manejado de una manera estratégica precisamente para que el mensaje funcione y llegue sin ninguna dosis de crítica. Un Enrique Alfaro que desde 2017 se confrontó y decía medios basura, y hablando de medios como Mural, como NTR, como La Jornada, hablaba en diminutivo, y lo señala muy bien Paloma Robles, del periodiquito, refiriéndose a ese, al de NTR, cuando publica el tema a la periodista Sonia Serrano, de A Toda Máquina y la corrupción y las irregularidades muy graves en torno a este gran proyecto, y cuando le subrayo el gran, tiene que ver con el monto de la cantidad de deuda de más de 5,000 millones de pesos para financiarlo. En fin, acciones todas muy controvertidas, decisiones que finalmente se toman y que no hay una apertura como se quiere mostrar en el discurso. Se recurre a los medios nacionales, donde hay pautas generosas de comunicación, tal como nos lo confirma hoy Paloma con revisión y compendio de información que hace Luis Herrera en Reporte Índigo. Y por otro lado, el tema de usar las redes sociales aquí y a los medios aquí, de alguna manera, ningunearlos. Es una actitud de decir, no los necesito. Sí, sí, y otro aspecto que llama la atención en cuanto al camino del agravio hacia los medios de comunicación, el hecho de callar reporteros, ¿no? De restarles importancia en sus preguntas para tratar de demostrar que hay fuerza, que hay visión y que se sabe perfectamente qué hacer
en el caso del gobierno del Estado. Yo pongo 2 puntos más para empezar a cerrar esta conversación. Paloma Robles, se comentó recientemente a través de la opinión en algunos medios de comunicación, de columnas editoriales, como en el caso del Financiero, en torno a la posibilidad de que estuviera apareciendo en el escenario de Jalisco un publicista que es experto en la guerra sucia, JJ Rendón, y que el gobernador tuvo que salir a decir que no era cierto. Este señor, JJ Rendón, encabeza una empresa que ha trabajado en una forma bastante truculenta, bastante oscura y hasta pantanosa. Él es experto en golpes mediáticos y por supuesto que uno ve todo lo que ha sucedido aquí en el estado de Jalisco a la luz de estas manifestaciones que han sido violentas en todos los sentidos, y uno piensa que quizás sí estuviera ya trabajando este señor. No sé cuál sea tu opinión al respecto, Paloma, o qué tan lejos estaría el gobierno del estado de poder contratar una firma como la de JJ Rendón. Bueno, una cosita antes. Yo creo Sí. que en la crítica que hacemos al rol que estamos jugando en la mirada de estos conglomerados de empresas que colaboran alrededor de Alfaro, habría que decir algo que sí está pasando y no solo en Jalisco, ¿no? Los circuitos de la comunicación están cambiando y el rol del periodista ya no es necesariamente el de estar viendo, sino el de corroborar que lo que nos están diciendo sea real, ¿no? Sí, porque también esto que vemos en Jalisco se aplica en el gobierno federal. Y si lo extrapolamos, vemos a un Trump que desde el Twitter hace y deshace un país, ¿no? Entonces, esto está pasando a nivel mundial, el rol que jugamos, ya más allá de los medios, porque luego los medios tienen este lado B, ¿no? Que juega con el poder, pero más allá de los medios como periodistas, el rol de los periodistas que hoy estamos teniendo nos coloca en un lugar distinto y eso hay que entenderlo. Y ese lugar distinto no demerita la necesidad de comunicar información veraz, crítica y que permita ampliar el conocimiento de lo público, ¿no? De lo que implica lo público. Y creo que ese es algo que no nos quieren decir a la hora de privatizarnos la comunicación y de que el gobernador te hable a cara, a cuadro, ¿no? Tiene que ver con hacer aséptico los nodos de la comunicación. Yo creo que el periodismo por eso sigue siendo altamente vigente y necesario. Y por otro lado, pensando, bueno, que se amplía esta cartera de empresas que apoyan al gobernador, yo no estoy segura si trabaje con ellos o no JJ Rendón, que es como una especie de fantasma que aparece siempre hay como cuando hay crisis políticas. Conozco la trayectoria de esta persona y sé que es perniciosa justamente para la comunicación del conocimiento público. Lo que sí creo es que, pensándolo ya en una matriz de análisis a nivel nacional, y la necesidad llámese derechas, de querer manotear en el tablero del poder, no lo vería como algo fuera de lugar en ese orden de ideas. En todo caso, tener en cuenta que, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba Emilio como gobernador, que también hablábamos de JJ Rendón, y de que era mejor que supieran de él, que era un borracho, que no supiera nadie de él. No sé si se acuerdan de ese tipo de ideas que empezaron a circular. No sé si en este momento juegue de la misma forma la presencia de Rendón en Jalisco, más bien creo que tiene que ver con intereses nacionales, y que en todo caso están viviendo una crisis importante a partir de lo que pasó el día 5 de junio afuera de la Fiscalía, que tiene que ver también con los 2 días anteriores de marchas, y que es una comunicación que ha sido muy, muy atropellada, tanto por el gobernador como por su equipo, y que no termina de darnos justamente de nuevo información veraz que nos dé para entender qué pasó ese día, quién participó, por qué hay infiltraciones, y es más fácil asumir una carga de yo soy responsable, bueno, ni siquiera dice responsable, pero dice yo sé que nuestras policías están infiltradas, pero no hago más que decirlo, ¿no?
Y es Claro. un cargo, es como desahogar el cargo de lo que realmente le corresponde, de realmente la responsabilidad de que un Estado desaparezca a jovencitos por acercarse a una manifestación. Y eso es algo que ellos no han sabido recomponer, más allá de decir, no les vamos a generar cargos, vamos a sacar a los chicos, no terminan de asumir la responsabilidad que implicó desaparecer gente alrededor de la fiscalía. Y eso es algo que queda ahí. Ok, Esperanza. Nos queda Bueno. poco tiempo para ya concluir este programa y nos gustaría muchísimo, Paloma, que a manera de conclusión compartas lo que fue la moraleja de tu ensayo acerca de la estrategia de comunicación y la figura y el discurso, sobre todo, del héroe, del hombre fuerte, del que pelea contra los malos, un Enrique Alfaro empoderado. Yo lo que decía era que ni todo regaño recibido hasta ahora, ni toda esa fuerza para pronunciarse contra el COVID alcanzaba para reparar los temas que como mandatario no ha respondido, ¿no? Pensándolo ya a la luz de estos días, digo, bueno, sí, o sea, finalmente la crisis, la podredumbre del gobierno del Estado quedó expuesta, ¿no? Y para eso no hay explicaciones más que decir, no tengo la culpa y no sé qué puedo hacer. Entonces, habrá que analizar las otras caras de Alfaro, ¿no? Uh-huh. Ya vimos Alfaro el soberano, el que le entra a los golpes a un enemigo que es un virus, muy a tono a lo que pasó en Europa, pero que no tiene nada que ver en el contexto en el que se lo dice a la gente, porque en este contexto hay violencia, en este contexto hay desigualdades muy fuertes, en este contexto vemos una clase política cercana a él que no garantiza derechos. Lo vimos anoche, ¿no? En el Congreso, haciendo lo que quieran con la legislatura, con el Poder Judicial. Y dices, bueno, ¿queremos eso? O sea, ¿queremos que ese tipo de gobiernos nos sigan representando? Pues yo, no sé, me queda la duda, ¿no? Uh-huh. Bueno, y muy interesante, también como último punto de observación de mi parte, esto que tú mencionas, cómo se puede observar a Alfaro en distintos capítulos. El capítulo que está a punto de abrirse en estos instantes es de la llegada de refuerzos. Aparece el exrector de la UNAM, José Narro, en materia política y en materia de salud, asesorando al señor Enrique Alfaro, y luego reaparece Emilio González Márquez, ex gobernador del estado de Jalisco, en una posición de cómo hay que criticar al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y podríamos decirle a la población, esto se va a poner muy interesante. En este capítulo que viene aparece José Narro y aparece Emilio, también conocido como Etilio, ¿no? Con esto que tú mencionabas. Pero bueno, yo ahí le dejaría a Paloma, no sé si deseas agregar en dónde pueden leer este material que tú publicas. En contextual.mx, es una revista de Monterrey, y solo para agregar como algo más, si Alfaro hay que irlo leyendo como multipersonalidad que se va acomodando, ¿no? Incluso ideológicamente no representa ya nada a lo que era hace 10 años y lo que ha venido cambiando a lo largo de sus gobiernos, y hoy está completamente cercano a una derecha que no esperábamos que ese fuera el viraje político, pero bueno, lo vemos. Okay. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Pues no nos queda más que despedirnos. Esperanza Romero Díaz. Agradecer el que nos sigan, que nos escuchen, y sobre todo pues, la invitación a leer el material de Paloma, que no tiene desperdicio, en donde la reflexión también está allí. Esas estrategias cuestan y las pagamos todos. Así es, y bueno, yo le menciono finalmente, lamentable lo que ocurrió con nuestra entrega especial de las manifestaciones y la violencia registrada hace una semana, ya va a ser 2 semanas. Se desapareció nuestro material, no lo congelaron en YouTube, pero bueno, aquí seguimos de cualquier forma haciendo el aporte que nos corresponde. Un abrazo, Esperanza, un abrazo, Paloma, y mucha suerte. Gracias, Paloma. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Palomita. Ya terminó la
La muy grabación la vamos a mandar y nos queda 1 minuto con 57 segundos para despedirnos. La Qué verdad gusto es que verlo. está padre, incluso hasta los asuntos estos espontáneos de que tenemos el micrófono cerrado. Yo lo dejo abierto y todo el tiempo se lo dejo abierto, se oyen los carros, vivo en avenida, esquina con avenida, y se oye el paso. Entonces, lo ideal es cerrarlo. Pero a veces en abrirlo te tardas 2 Sí. segundos. Y Sí, creo que sí, eso sí. también le da vida, estar con, Sí. pues como son en realidad estas nuevas tecnologías. Y yo creo que un buen rato vamos a estar así. Yo me atrevo a señalar que casi hasta noviembre. Sí. Y por eso Sí. comenzamos con el tema de la pandemia. Está muy preocupante lo que ocurre, Palomita. Ujú. Pues cuídense mucho. Les Tú mando un abrazo también. muy grande. Qué Igual, gusto Oye, verlos. cuídense. Paloma, antes de que te despidas, yo estoy fascinado con esas mazorcas que presentaste multicolores. Yo Ay, soy un amante de lo que son las formas y las texturas del maíz. Y dices, ay, híjole, pues a ¿de ver ¿Dónde si dónde vives, sacó esto. esto? Ni Paloma? parece que Estoy sean viviendo en Chapala. verdaderas. ¿Tapalpa? Ah, Chapala. Ah, en Chapala. ah, ¿Y de allá es? pobrecita, cómo ha de sufrir. Sí. Uy, Pues sí, Chapala ya está tengo. como en Iztahuacán, Palomita, para No, que se no, está cuiden muy mucho. feo. Está muy feo. El lunes fui a una manifestación de familias acá, una cosa atroz. Atroz. Ujú. Sí, no. No. Pues agradecidos y felicitándote por tu trabajo. Ay, gracias. Y ahí ayúdanos a difundir el programa. No Claro que sé si sí. lo has visto, ¿qué te Sí, parece? sí, lo he visto. Sí, ¿Y qué claro. te parece? Me parece que es un espacio como de referencia, como de resumen, que creo que vale mucho la pena como, pues sí, o sea, el periodismo local tan necesario, ¿no? Pues gracias. Está por cortarse, ¿eh? Para que no crean Bueno. que fue muy abrupto de mi parte, si nos queda menos de 1 minuto. Bueno, les Al mando rato un te llamo, abrazo de Beto. nuevo. Gracias, Cuídense mucho. Palomita. Bye. Estamos Hasta en luego, que comunicación. estés bien. Bye. Bye. Gracias.